12 años de lucha, 12 años de lucha, y que en una semana digan que todos son inocentes, todos absueltos. Buenas tardes. Acaban de escuchar al padre de uno de los 6 mineros que murieron hace 12 años en León. Ni él ni el resto de familias entienden cómo la jueza del caso ha declarado inocentes tanto a la Ullera como a las aseguradoras. Enseguida les escuchamos. Y les contamos también cómo avanza la investigación de otro accidente minero. Fue en marzo de este año en Asturias y murieron 5 trabajadores leoneses. Hay más de 80 personas citadas a declarar y lo que ya se sabe es que la empresa no tenía permiso para extraer carbón. Casi 5 meses después, el juez del Supremo ha ordenado dejar en libertad a Santos Cerdán, que ha salido, ahí lo ven, hoy mismo de la cárcel. El que fuera número 3 del PSOE estaba en prisión provisional, pero ya se considera que no hay riesgo de que destruya pruebas. Además, hoy hemos conocido que la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para José Luis Ábalos por los 5 presuntos delitos que se le atribuyen. Además, reclaman una multa de casi 4 millones de euros. Protección Civil ha declarado alerta por nieve en el norte y en el este de nuestra comunidad. Desde las 6 de esta tarde, la cota ha ido bajando en provincias como la de Soria. La alerta de la Junta se suma a la declarada ayer por la Delegación Territorial, que se extenderá al menos hasta el sábado. Nieve y mucho frío que parecen dar tregua de cara a la jornada dominical. Hay mucha confusión en la calle por la diferencia de criterios. Aquí en Segovia, por ejemplo, los ciudadanos pagan más del doble que en Palencia por esta tasa. Muchos casos han terminado en los tribunales. Y escuchen esto, la esperanza de vida en España ya es de 84 años, más alta, como siempre, entre las mujeres que viven más. Analizaremos esos datos que contrastan con los de nacimientos. El año pasado se registró el número de bebés más bajo de la serie histórica. Han esperado mucho tiempo las familias de los mineros y desde luego que la sentencia no es la que imaginaban. 12 años después del accidente en el que murieron 6 trabajadores en el pozo Emilio del Valle, en León, la jueza absuelve a todos los acusados. Entre los afectados hay indignación y rabia. Dicen que no van a dejar de luchar. Los familiares de los mineros fallecidos en el pozo Emilio del Valle en el año 2013 han tenido que esperar 12 años por una sentencia que consideran incomprensible e injusta. La jueza ha absuelto a todos los acusados. Los familiares se sienten impotentes. Dicen que había pruebas suficientes para condenarlos, sienten que la justicia no es igual para todos y reclaman que parece que son las víctimas los responsables por haber ido a trabajar ese día. 12 años esperando una sentencia que les ha dejado sin palabras. Vacíos, es que no sabes qué pensar, ni qué decir. Los familiares de los 6 de la Vasco ven incomprensible e injusta la absolución por falta de pruebas. No encuentra pruebas en 50.000 folios. Entonces, ¿qué son los responsables? Los fallecidos, por haber ido a trabajar. Denuncian que la justicia no es igual para todos. El dinero da poder. Y el poder dicta las leyes. Al trabajador ahora mismo no hay nadie que lo proteja. El trabajador pierde juicio antes de celebrarse. El proceso ha sido largo también para los acusados, ahora absueltos. Han estado 12 años imputados. Pena de banquillo durante 12 años pendiente de una resolución judicial donde te están pidiendo penas de prisión, inhabilitaciones para el ejercicio de tu profesión, pues también es un recorrido duro y difícil. Sus defensas entienden el malestar de las familias, pero piden que no se dude de la justicia. Llama la atención ese retraso, pero yo creo que eso no se puede traducir en una falta de confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Las familias tienen ahora 10 días para decidir si presentan recurso, para decidir si siguen luchando. Yo voy a seguir luchando hasta que me muera. O sea, que lo sepa la señora jueza. Manuel Moure va a seguir luchando hasta que se muera, mientras me quede vida. La sentencia llega cuando se cumplen más de 40 años de otro accidente en la mina. Fue en El Bierzo y murieron 8 personas. Hoy les han recordado con un homenaje y han lamentado también la decisión judicial en el caso de la Ullera.
Los presentes no pudieron contener la emoción al recordar a los 8 mineros fallecidos hace 41 años en la mina de Favero del Grupo Río. Andrés y Santiago, 2 de los supervivientes de esta tragedia, revivieron la explosión de Grisú que acabó con la vida de sus compañeros. Yo de aquella era recién llegado del servicio militar, tenía 22 años y nada, éramos unos chavales, un equipo, éramos 12 y se fueron 8 y fue muy duro volver. Es un vivir todos los días con el recuerdo que tienes de lo que pasó aquí. Ya pasaron muchos años, pero bueno, este día se remueve un poco. Sí. También se respiraba impotencia ante el reciente anuncio de la absolución de todos los directivos y responsables técnicos de la hullera vasco-leonesa que estaban acusados por el accidente ocurrido en la mina en 2013 y que se llevó por delante la vida de 6 mineros. Se entiende que al final no haya ningún tipo de responsabilidad ni hacia ellos ni hacia sobre todo las familias. Duele que encima estén luchando en contra de los que se han ido. Esas familias van a pasar por lo mismo que pasaron las de aquí de Favero. Es que es lo mismo. Es una impotencia, lo que te digo yo, que en un momento dado dices tiro la toalla y que me da igual ya, porque luchar con esta gente te parece que es muy, muy duro. Pero bueno, hay que pelear, nosotros peleamos mucho. Decenas de personas acudieron a la ofrenda floral que se realizó en el Memorial Minero, donde se guardó un minuto de silencio. Y no hay que irse tan lejos porque en marzo de este mismo año murieron en Asturias otros 5 mineros. Todos eran de León y trabajaban en un pozo que no tenía permiso para extraer carbón. El pasado 31 de marzo perdían la vida en Cerredo 5 trabajadores leoneses, 1 de la comarca del Bierzo y 4 del Valle de la Ciana. El suceso, además de despertar viejos fantasmas de la cara más trágica de la historia minera, también desvelaba una actividad ilegal. Estaban extrayendo carbón sin permiso. La empresa que explotaba esta antigua mina tenía licencia solo para extraer material, no así el mineral. Algunas voces de vecinos y compañeros apuntaban a que era una práctica habitual, que se conocía y no se hacía nada al respecto. Recientemente han salido más testimonios en esa dirección. Ahora las reclamaciones para aclarar lo sucedido y las exigencias de responsabilidades se suman al dolor de las familias. Y mientras sigue la comisión de investigación para saber qué pasó exactamente allí, en esa mina de Asturias, 81 personas han sido citadas para comparecer en los juzgados. Y les decíamos que los que han declarado hasta ahora apuntan a que había zonas donde no se podía extraer y que la empresa no lo cumplió. Ha comenzado el juicio que sienta en el banquillo a una madre de Ávila acusada de intentar matar a su bebé. Le habría dado biberones en los que echaba diazepam y cocaína. Podría pasar 9 años en la cárcel. La Audiencia Provincial de Ávila ha acogido en esta jornada un juicio contra una mujer acusada de intentar acabar con la vida de su hijo menor de edad. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, la acusada habría administrado 4 pastillas de diazepam y pequeñas dosis de cocaína en el biberón del menor, siendo consciente de que esto podría acabar con la vida de su hijo. La Fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito de asesinato en grado de tentativa, de maltrato constante contra la salud pública y de abandono del menor. El juicio ha quedado visto para sentencia, pero se mantiene la pena solicitada, que es de 9 años y 4 meses de prisión. Y en Palencia una mujer ha tenido que ser trasladada al hospital de Valladolid, aunque su vida no corre peligro. Ella es transexual y ha sido agredida en su propia casa. Ha recibido decenas de cortes. Al presunto autor ya lo han detenido. Todo ocurría de madrugada en una de las viviendas de este bloque, ubicado en la calle Mayor de Palencia, en el corazón de la capital. El agresor, tras una fuerte discusión, provocó casi medio centenar de cortes superficiales e intentó estrangular a su víctima, una mujer transexual que ya ha sido trasladada a Valladolid, donde se recupera de las heridas. Fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma y la policía tuvo que tirar la puerta abajo para detener al presunto agresor de nacionalidad extranjera. Se descarta un delito de violencia de género o un delito de odio, pero la investigación sigue abierta.
Y ya hay condena para el transportista que atropelló mortalmente a otros 3 camioneros en la A62 a la altura de Tordesillas, en Valladolid. 2 años y medio de cárcel por haber matado a esos compañeros que intentaban sofocar el incendio de uno de sus camiones con un extintor. Se le retira también el carné durante 3 años y medio. Y las sentencias judiciales o los textos de ámbito jurídico en general a veces son demasiado farragosos para el común de los mortales. Notificaciones que el ciudadano no llega a comprender del todo y que son importantes. La ley ampara a los mayores, pero ese lenguaje puede ser incomprensible para la gran mayoría. A partir de los 65 años se puede pedir en España una adaptación de la comunicación jurídica y a partir de los 80 ni siquiera hay que solicitarla, deberían facilitarla de manera automática. Es una de las normas que en nuestro país protege al derecho de entender el lenguaje jurídico, un lenguaje que evita que recibamos una sentencia o una citación y no entendamos ni el contenido ni las consecuencias, a veces graves, que pueda tener. Recibimos una comunicación judicial. Se requiere al ejecutado para que en el plazo de 10 días proceda al cumplimiento voluntario de la obligación impuesta en el fallo de la sentencia, con apercibimiento de que en caso contrario se procederá a la ejecución forzosa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 548 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Lo estamos locutando, pero incluso leyéndolo con detenimiento, ¿lo entendemos? Yo no entiendo nada. No te lo voy a entender. Yo trabajaba en ello, entonces más o menos lo entiendo. Esto es un trabalenguas, es muy complicado. En resumen, si no lo haces en 10 días, el juzgado lo hará por la fuerza. Algunos juristas defienden que si se puede decir más sencillo aun siendo preciso, que así sea, porque necesitamos entender para ejercer nuestros derechos. Gente jovencita que a lo mejor necesita pedir una beca y que ni siquiera se enteren por la forma en que se rotula un título, que eso es una beca. O para cumplir con nuestras obligaciones. Si nos dan para hacer la declaración de la renta X días, si no lo hacemos sabemos que tenemos una sanción y que luego podemos terminar pagando multas. Lo dice una ley orgánica que tenemos derecho a un lenguaje claro. Depende un poco de la voluntad de las personas que intervienen, pero lo que la víctima tiene que conocer es que tiene ese derecho, porque si no se lo dan lo puede pedir. En Castilla y León encontramos un buen ejemplo de cómo se intentó, fue la Comisión de Estilo Alfonso X. Participaron las 4 universidades públicas. Que lo que hacían era revisar los proyectos normativos de la comunidad, redactaban de manera que se comprendiera lo que salía de la normativa. Todo era enfocado a la comprensión. Se constituyó en 2003 y el último registro data de 2012. Salamanca tendrá un distrito tecnológico que acogerá proyectos empresariales vinculados a la ciencia y a la investigación. Hoy se ha firmado un protocolo de colaboración a 3, entre Gobierno autonómico, Ayuntamiento y Universidad. El objetivo es convertir a Castilla y León en un polo tecnológico en el suroeste de Europa. La Junta destinará 26 millones de euros. En el límite entre Castilla y León y Cantabria ya se ve un pequeño manto blanco. Ya está aquí la nieve del primer episodio invernal de la temporada. Pero se esperan grandes acumulados y unas temperaturas muy por debajo de lo normal. Así que por eso hace menos de 3 horas, a las 6 de esta tarde, se ha activado la alerta en 4 provincias de Castilla y León, entre ellas en Soria. La alerta permanecerá activa al menos hasta el sábado. Lo peor se espera para la noche del jueves al viernes, con fuertes nevadas en la cordillera cantábrica. Por ello, se ha activado la alerta naranja al norte de la provincia de León. También se ha activado la alerta amarilla, en este caso para las provincias de Burgos y el norte de Palencia y de Soria, que se mantendrán hasta el viernes. Descenso acusado de los termómetros, que llegarán a marcar por debajo de 5 bajo cero. Por ello, en todas las provincias se espera que se produzcan heladas. Eso sí, ya de cara a la jornada dominical parece que el mercurio comenzará a recuperarse. Una masa de aire fría y húmeda procedente del Ártico va a dejarnos temperaturas que no van a superar los 10 grados en Castilla y León. Las mínimas van a alcanzar los 8 bajo cero en zonas de montaña y los 2 bajo cero en capitales de provincia. Son valores poco habituales para esta época del año. Se va a notar sobre todo después de un otoño tan cálido como estamos teniendo, ¿no? Octubre ha sido un mes muy cálido en toda la comunidad, también muy seco.
Este mes de noviembre está siendo también muy cálido, aunque la borrasca Claudia afortunadamente ha dejado precipitaciones bastante importantes. Hoy se ha activado el aviso amarillo en las provincias de Burgos, León, Palencia y Soria. A partir de mañana ese aviso será naranja y afectará a toda la comunidad. Se espera que a partir de estas horas empiece a nevar en la cordillera cantábrica, con una cota de nieve en torno a 1000 metros. En la jornada del viernes podrá nevar en cotas, prácticamente en cualquier cota, en 500-600 metros, sobre todo en el este de la comunidad, aunque los acumulados pues esperan que sean por encima de 800 metros. Desde la EMET aconsejan a la población estar pendiente de las alertas de protección civil, al menos hasta la madrugada del sábado, cuando se espera lo más duro de este episodio. Esta pasada madrugada hemos vuelto a tener temperaturas bastante frías, especialmente en la mitad más oriental de nuestra comunidad, en zonas de Soria, con esos termómetros generalizados por debajo incluso de los 3 grados bajo cero. También frío en zonas del sistema central, cordillera cantábrica, temperaturas un poquito más suaves, pero estamos hablando igualmente de frío en torno a los 0,1 grados en zonas del oeste y del centro de la meseta. Vamos a ver algunos de esos valores más destacados de esta pasada noche. Hasta los 6,2 grados bajo cero bajaban en Acinas, en la provincia de Burgos, también en torno a los 5 negativos estaban en puntos de Ávila como en Hoyos del Espino, también en otras zonas de Soria como San Pedro Manrique, en torno a los 4 grados y medio bajo cero en Huerta de Rey, en Burgos, en Duruelo de la Sierra, a los pies del sistema ibérico soriano, y también en Navarredonda de Gredos, en la provincia de Ávila. Y mañana también, aparte de frío, tendremos esas primeras nevadas de bastante importancia, sobre todo en las zonas más expuestas al norte de la Cantábrica leonesa y palentina, también en zonas del sistema ibérico, del sistema central más oriental. Incluso durante la madrugada del jueves al viernes podríamos tener algunas nevadas en zonas de meseta, zonas de Burgos fundamentalmente, con esa cota pudiendo bajar hasta los 500-600 metros. Gracias, Sergio. Y este otro es uno de los temas de conversación más recurrente en los últimos meses: la imposición de la tasa de basuras en todas las ciudades. Un pago que ha llegado con polémica. No es lo mismo en todos los ayuntamientos y las diferencias son sustanciales. Segovia es la ciudad de Castilla y León con la tasa de basuras más alta, 126 euros por vivienda. Son 10 euros más que la media nacional y casi 30 de incremento por encima de la que se pagaba el año pasado. Está muy lejos, por ejemplo, de Palencia, donde se pagan 57 euros, es decir, menos de la mitad. Una de las principales quejas es que no se diferencia entre hogares, da igual el valor catastral o el número de convivientes. Hay malestar entre los ayuntamientos. Los ayuntamientos de Castilla y León se muestran en contra de la nueva tasa de basuras obligatoria para los municipios de más de 5.000 habitantes. Es una transposición de una directiva europea a una ley estatal, pero en esa ley se pueden hacer cosas, se pueden establecer criterios, se puede intentar homogeneizar los criterios para que luego los ayuntamientos aprueben las tasas. Como no hay una norma común, cada ayuntamiento está aplicando un criterio diferente: el valor catastral de la vivienda, la superficie o el número de empadronados en el domicilio. Hay ayuntamientos que pretenden aprobarlo cobrando en función del consumo de agua. Yo decía de una manera informal que quien se ducha en el gimnasio paga menos basura en su casa. Hay casos incluso como el de Zamora, que ha decidido no aplicar la tasa a sus vecinos. Dicen que los ayuntamientos tenemos autonomía. Bueno, pues tendrán que respetar que a lo mejor alguno no quiera aplicarlo. Lo que ya parece lógico y ya se ha anunciado por parte de algunas asociaciones de consumidores, etcétera, es que va a haber recursos por parte de los ciudadanos a las tasas que se aplican. Creen que esta situación solo genera desigualdad y por eso piden al Gobierno que modifique la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Digamos que está dividiendo a los vecinos de toda España, también aquí en Castilla y León, porque cuando se diseñó desde Europa no tenía los criterios muy claros, así que cada ayuntamiento la aplica de forma distinta y eso está generando enormes desigualdades. No es un impuesto barato. De media en España, 116 euros por hogar al año. Yo veo que la gente está muy enfadada.
No solo es más caro, también es un impuesto desigual dependiendo de dónde vivamos. Fíjense en esta tabla, no hay dos capitales de provincia en Castilla y León donde se pague lo mismo. Desde los 57 euros de Palencia, la más barata, a los 126 de Segovia, la que tiene el tributo más caro. Exagerada. La subida ha sido brutal. Haremos todo lo posible por no pagarlo porque creemos que es una retasa. Aunque hay quien todavía no tiene claro cuánto va a pagar. Ah, sí, ¿tú ya te habías enterado? No, yo no lo pago. No terminamos de entenderlo del todo, ¿eh? Sé lo que pago de la luz, sé lo que pago de teléfono, todo, pero de la tasa de basura concretamente no. En España sucede lo mismo. Valencia está rozando los 300 euros y eso supone multiplicar por 5 lo que están pagando los vecinos de la ciudad donde es más barato. Toledo no llegan a los 60 euros. Es una diferencia bastante notable. Los comerciantes también denuncian el coste excesivo de la tasa de basuras, que se aplica también con diferentes criterios. Por ejemplo, dependiendo del tipo de actividad, su superficie o el número de trabajadores. Es como si te hubiera tocado así, a suerte es lo que caiga. Es que nos están llamando marranos y marranas. La indignación en pueblos como Laguna de Duero, en Valladolid, ha llevado a sus vecinos a pedir la dimisión del alcalde. Las Cajas Rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Tu trabajo lo quieres en tu tierra y tu negocio en el mundo entero. Juntos hacemos realidad los sueños. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. Un día más se constata que el precio de la vivienda no toca techo. Se ha encarecido un 10% en Castilla y León en el tercer trimestre de 2025. Son datos del Ministerio. 5 provincias superan incluso el incremento. A nivel nacional, los precios ya han batido los récords de principios de 2008. Y ya sabemos lo que ofrece el Gobierno de subida salarial para los funcionarios, un 10% en total desde este año y hasta 2028. Los sindicatos rechazan totalmente esa propuesta, entre otras cosas porque la mayor parte del aumento sería a partir de 2027. Comisiones Obreras incluso amenaza con una huelga general en diciembre si no mejoran la oferta. Las negociaciones seguirán mañana. Y Red Eléctrica prorroga sus medidas para evitar un nuevo apagón. Son pautas que se adoptaron de manera urgente para controlar las variaciones bruscas que llevaron a nuestro país a sufrir un cero energético y que habían vuelto a producirse a finales de septiembre. Se podrán prolongar un máximo de 3 meses, pero no más, con el fin de evitar consecuencias como un aumento de los precios en la electricidad. Hace apenas unos minutos ha salido de la cárcel de Soto del Real. Santos Cerdán queda en libertad hasta que se celebre el juicio. Ante decenas de periodistas ha denunciado mentiras y manipulaciones en todo este proceso. El juez del Supremo que lleva su caso considera que ya no hay riesgo de que destruya pruebas, así que ha podido salir de la cárcel. Llevaba casi 5 meses en prisión provisional por el caso Koldo. Vamos a Madrid. Alba Villalba. Así es, el magistrado ha considerado mitigado el riesgo de destrucción de pruebas por parte del que fuese número 3 del Partido Socialista. Dice Leopoldo Puente que durante este tiempo que Santos Cerdán ha estado en prisión se ha accedido a información que de otro modo hubiese sido mucho más difícil. Además, en el auto se recoge y se detalla cómo, lejos de diluir esos indicios de criminalidad, toda esta información los refuerza. Santos Cerdán sale de la cárcel y lo hace con medidas cautelares. Cada 15 días tiene que presentarse en el juzgado y además se le retira el pasaporte y tiene prohibido salir del país. Ha estado en prisión casi 5 meses. Casi 5 meses más tarde, Santos Cerdán consigue salir de Soto del Real. Lo ha hecho después de que el magistrado Puente considere que se ha disminuido el riesgo de destrucción de pruebas. Eso sí, tendrá que comparecer en el Supremo cada 15 días y no podrá salir del país. Una libertad provisional marcada por el auto del juez en el que asegura se han robustecido los indicios contra el número 3 del PSOE tras el último informe de la UCO. Que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los 2 informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga
y que al final con esa verdad se haga justicia. El escrito refleja que el que fuera secretario de organización del partido era el encargado de coordinar una trama de pagos ilegales vinculados a adjudicaciones de obra pública a Servinavar y Acciona a través del Ministerio de Transportes, obteniendo Cerdán un 2% de comisión con cada contrato. Fue la Guardia Civil en junio quien entregó en los tribunales las grabaciones en las que Koldo, Ábalos y Cerdán hablaban del reparto del dinero, destapando con ello lo que hoy se conoce como caso Koldo. 50 de las otras dos, que son la Rioja y Coldo. Que no quiero que hable usted, que no se habla. Registros en Ferraz, dimisiones y entradas y salidas en el Supremo que terminaron con Cerdán en prisión provisional. Ahora la Fiscalía Anticorrupción le ha solicitado a Leopoldo Puente una vista para decidir si Koldo y Ábalos siguen en libertad por el caso Mascarillas. Piden para ellos 19 y 24 años de prisión. Y de Santos Cerdán y de corrupción se ha hablado también hoy aquí, esta mañana, en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control. Feijóo ha cargado contra Sánchez y su ejecutivo por ese reciente informe de la UCO, según el cual tanto Santos Cerdán como Koldo y Ábalos habrían cobrado un 2% de mordidas por cada contrato de obra pública adjudicado. Sánchez ha contraatacado con la estrategia del y tú más, sacando a relucir las recientes detenciones a cargos del Partido Popular en Almería por presuntas contrataciones irregulares. Para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista. La cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa. Tolerancia cero frente a la corrupción. No cero respuestas frente a la corrupción, que es lo que ustedes hacen cuando les afectan estos casos. No, mire Almería, mire Almería. La moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. Lleva usted un año aplaudiendo a Amazon y viene a dar clases de qué, de ejemplaridad. Mírese al espejo antes. Pero no han sido todo discrepancias hoy en el Congreso. El marcador ha lucido verde, esperanza para los pacientes de ELA. El decreto para desarrollar la ley con 500 millones de euros para ayudas y una atención más ágil se convalida por unanimidad, algo que no es nada habitual. Se tramitará ahora por la vía de urgencia. Aún así, no han faltado las críticas por el retraso y el abandono de estos pacientes. El CIS de noviembre, el primero tras la ruptura de Junts, refleja una leve caída de los socialistas, aunque le sigue dando al PSOE un margen de 10 puntos sobre el PP. Eso sí, tanto los populares, que consiguen recortar 5 puntos, como Vox, que se consolida como la tercera fuerza, suben. Sumar también caería en votos. Resultados que contrastan con este otro sondeo para 20 minutos. La derecha obtendría una mayoría holgada con un PP que crecería en escaños. Eso sí, con los mismos votos que hace 2 años. El PSOE caería hasta los 112 asientos, al contrario que Vox, que escala hasta los 55 escaños. Y aquí será mañana por la tarde en un pleno en las Cortes de Castilla y León cuando sepamos qué pasa finalmente con los presupuestos de nuestra comunidad. Se votan las enmiendas a la totalidad y hoy Fernández Mañueco ha vuelto a pedir a los grupos que sigan negociando para sacar adelante esas cuentas. Para el PSOE ha faltado voluntad por parte de la Junta y dicen que el proyecto está acabado. Reiterando la invitación que hemos hecho al Partido Socialista y a Vox Castilla y León para continuar la negociación, que retiren las enmiendas a la totalidad, no hay motivos para ello, que pongamos a los ciudadanos y sus intereses en el centro de nuestras prioridades y que dejemos a un lado los intereses electoralistas o partidistas. Yo creo que este hombre es previsible y rectifica poco, pero el varapalo que se va a llevar cuando la oposición en bloque le presente las enmiendas a la totalidad es para que convoque elecciones de forma inmediata. Y escuchen esto, en España vivimos más que nunca. La esperanza de vida ya ha alcanzado los 84 años de media y en las mujeres llega a los 86. Después del 2024, un año en el que en España se registró un mínimo histórico en nacimientos, hemos arrancado el 2025 con un repunte. Según el INE, durante los 9 primeros meses de este año han nacido unos 2.000 niños más que en el mismo periodo del año anterior. Además, Castilla y León es una de las comunidades donde se ha notado ese pequeño aumento. Y algo que también está subiendo, recalcan desde el INE, es el número de mujeres que se convierten en madres teniendo 40 o más años.
Hoy se ha celebrado precisamente un nuevo Consejo para la Dinamización Demográfica en Castilla y León. Participan distintas administraciones y entidades y lo que pretenden es luchar contra la despoblación. En nuestra comunidad los últimos datos son positivos. El año 2022 la población de Castilla y León eran 2.372.000 habitantes. Este último dato de población son 2.412.000 habitantes. Hemos ganado casi 40.000 habitantes en estos años de forma sostenida e incluso se puede atisbar en los últimos meses una aceleración de la recuperación de la población. Continúa la preocupación en el sector remolachero de Castilla y León. Tras el cierre de la planta de La Bañeza, hay miedo por lo que pueda pasar si no se incentiva este cultivo, que genera directa e indirectamente más de 10.000 empleos. Así lo asegura UGT, que ha pedido a la Junta un grupo de trabajo con organizaciones agrarias y empresas para anticiparse a nuevos problemas. No queremos quedarnos con los brazos cruzados, queremos anticipar, que haya una estrategia de planificación, de anticipación para trabajar en unidad de acción y que podamos anticiparnos analizando el sector, analizando sus posibles salidas, sus posibles soluciones de forma inmediata. Aumenta el comercio electrónico y los millones de pedidos que se mueven por el mundo cada día hacen que también se multipliquen los problemas. Es frecuente que un paquete se retrase, que llegue en mal estado o que directamente se pierda por el camino. Hoy les contamos qué pueden hacer si les pasa. El 87% de los usuarios de Internet recurre a las compras online. Anualmente se superan los 30 millones de operaciones. Por lo tanto, a mí me ha llegado algún paquete equivocado. Eso o que se pierda es algo relativamente frecuente. Mucho, ha pasado demasiado. A veces no llega lo que uno pide o a veces el saldo es muy alto. La duda es qué hacer si mi pedido no llega. Manual Express para reaccionar sin perder tus derechos. Primero, reclamar a la empresa de transportes o al vendedor, presentar una reclamación en atención al cliente. Pero eso sí, hay que recordar a la gente que para aquellas reclamaciones judiciales de menos de 2.000 euros no es necesario abogado ni procurador. Tu paquete puede no llegar o llegar dañado. En Amazon, por ejemplo, la arena del gato o cualquier cosa así, hay veces que llega la caja rota. Lo más importante, no firmes nada sin revisar antes el material. La mejor arma que tenemos es el móvil. Sacamos el móvil, sacamos unas fotos y esas fotos nos van a servir luego para la prueba. Hay un tercer supuesto, que la empresa de mensajería cierre. Reclama de inmediato tanto al comercio como a la empresa encargada del envío. Si se hace en tiempo y forma, lo normal es que la central reorganice las entregas y tu paquete, aunque tarde, te sientes indefenso totalmente, acabe llegando. El Gobierno autonómico ha convocado mañana a los sindicatos para presentarles los cambios en las condiciones laborales de los trabajadores de incendios, donde se plantea la conversión en fijos de los discontinuos y que pasen a desempeñar sus funciones durante todo el año. El decreto tiene que convalidarse en las Cortes en las próximas semanas. Esperamos una respuesta positiva por parte de las centrales sindicales y también esperamos una respuesta positiva a esa convalidación por parte de los grupos parlamentarios en las Cortes, dado que el colectivo afectado y las mejoras que se ofrecen son muy importantes. Con un lenguaje sencillo y accesible, esta guía resume los servicios que pueden ayudar a los niños de Castilla y León en el aspecto emocional. La consejera de Familia ha señalado un preocupante incremento de llamadas al teléfono de atención a la infancia y la adolescencia, de 34.000 a casi 80.000 en los últimos 4 años. La docuserie Matar a la presidenta de nuestros compañeros del Centro Territorial de Castilla y León Televisión en León, que construye el relato del asesinato de Isabel Carrasco, ha ganado el premio Cosío de Televisión. Vivir en guerra, de Juan Fran Martínez Gueva, director del centro, ha conseguido el Accessit, y la periodista zamorana Lucía Méndez, colaboradora de esta casa, el premio a la trayectoria profesional. Y el bodeguero Jesús Sillera recibe hoy el premio Trayectoria a toda una vida. Ha sido en Valladolid durante la gala de entrega de los premios La Posada que organiza el Mundo Castilla y León. Otras 13 empresas han recogido su galardón en un acto al que ha asistido el presidente de la Junta. Fernández Mañuco ha destacado la apuesta de su gobierno por la agroalimentación de nuestra comunidad. Desde el gobierno estamos apostando por apoyar la proyección y el atractivo de nuestra agroalimentación, no solo en el ámbito nacional, sino también en el internacional.
En los presupuestos para el año 2026 planteamos además un crecimiento del 11% en la partida de inversión productiva en la industria agroalimentaria, porque consideramos que es un sector estratégico y de orgullo para todos. Y les proponemos hoy esta exposición que pueden ver en el Museo de la Emigración Leonesa, la historia de España a través de sus juguetes. Se reúnen piezas desde 1880 a 1980, un viaje a la infancia de la mano de la nostalgia.